La acusación de robo resonó en el salón como un trueno helado, pero fue el chirrido inconfundible de aquel pequeño juguete grabador que Daniel Valderrama había desdeñado como chatarra, el que esa noche desvelaría la sórdida verdad de su propia conspiración familiar, obligándolo a arrodillarse ante la niñera que él había considerado insignificante. ¿Sabes lo que es cargar con el peso de una invisibilidad autoimpuesta, de una subestimación constante que se te pega a la piel como el aire viciado de una habitación cerrada? Esa era mi vida, la de Sofía, la niñera, la mujer que por necesidad había aceptado un puesto en una familia que la veía apenas como un mueble funcional. No era una don nadie, no. Antes de que la vida y las circunstancias me doblegaran, yo había sido una estudiante brillante de psicología infantil, con una pasión por comprender las complejidades del alma humana, especialmente la de los niños. Pero para los ojos de Daniel Valderrama, el magnate, y de Lorena, su esposa, yo era poco más que una sirvienta cualificada, una figura silenciosa que aseguraba la comodidad de su hija, Clara, sin estorbar en su opulenta existencia. Mi mundo, antes de ellos, era de textos académicos y sonrisas infantiles, un universo donde la verdad se medía en la inocencia de un juego y la estrategia en la anticipación de una necesidad emocional. Yo, en cambio, prefería el silencio del parque, el murmullo de las hojas y la risa espontánea de los niños. Mis manos, antes ágiles con los apuntes y los crayones, estaban ahora suavemente curtidas por los pañales, por los cuentos contados una y otra vez, por el constante consuelo que ofrecía a una niña solitaria. Mis ropas, simples uniformes de algodón que se habían desvanecido con innumerables lavadas, con alguna que otra mancha de comida de bebé que ya no me molestaba, contrastaban brutalmente con los vestidos de seda, los relojes caros y los zapatos lustrosos que veía pasar por los pasillos de la mansión. Un desfile de lujo ajeno que se burlaba de mi precariedad. Mi cabello, siempre recogido en una sencilla cola de caballo, ocultaba unos ojos que, a menudo cansados por la falta de sueño, albergaban una agudeza inusual, una capacidad para observar los pequeños detalles de la vida, para leer entre líneas en los gestos y las palabras de la gente, un don que se me había agudizado con los años de estudio y de mi propia experiencia. Mi hogar era un pequeño cuarto de servicio dentro de la mansión Valderrama, un rincón olvidado en el ala más alejada, donde el constante zumbido de los sistemas de aire acondicionado se mezclaba con el aroma a productos de limpieza y a la profunda soledad. Cada rincón era un testimonio de precariedad. La cama individual, dura y sin personalidad. La mesita de noche, donde guardaba mis pocos libros y una foto de mis padres ya fallecidos. Allí, entre el silencio y la tenue luz que se colaba por la ventana, sentía una extraña paz, un santuario de mi propia creación, el único lugar donde mi mente podía volar libre sin el yugo de las expectativas ajenas. Las miradas que recibía de Daniel y Lorena eran variadas, pero todas punzantes. Daniel, el magnate, me miraba con una frialdad impersonal, como si yo fuera una extensión del mobiliario. Lorena, su esposa, era más sutil, pero su desprecio era palpable. Una vez, mientras yo intentaba arreglar un adorno de la chimenea que Clara había tirado accidentalmente, escuché a Lorena decir a Daniel, en un susurro audible: «Es increíble que aún tengamos a Sofía.
Es tan lenta. Debería mandarla a casa de una vez por todas. Necesitamos una niñera que sepa su lugar, no una que ande arreglando cosas como si fuera de la familia. Sentí que mis mejillas ardían, un calor subir por mi cuello. Mis manos se apretaban en puños invisibles. El dolor no era solo por la humillación, sino por la certeza de ser juzgada, de ser catalogada, sin siquiera una oportunidad de mostrar lo que valía. Mis ojos, traicioneros, se humedecieron, pero me esforcé por mantener la compostura, mi voz tranquila, mi sonrisa forzada. «Sí, señora», respondí, un eco de sumisión. Aquella tarde, el nudo en mi garganta era tan espeso que apenas pude cenar. La vergüenza me carcomía. ¿Era yo el problema? ¿Era mi origen humilde una marca de vergüenza? La humedad de mis ojos no era de tristeza, sino de una rabia contenida, una frustración que amenazaba con desbordarse. Algún día, me prometí en el silencio de mi mente, algún día esta gente verá que el valor de una persona no reside en el tamaño de su cartera, ni en la perfección de su fachada, sino en la riqueza de su alma y en la verdad de sus acciones. La rutina se volvió un martirio lento. Los desayunos con Clara, mi única fuente de alegría, se veían interrumpidos por mis esfuerzos por ocultar mis propias angustias económicas. Las mañanas en la mansión, cuidando a la niña, se llenaban de comentarios velados de los otros empleados sobre lo exigentes que eran los Valderrama, sobre cómo nunca estaban satisfechos, y yo, en silencio, sentía el peso de esas críticas injustas. Las tardes, jugando con Clara en el inmenso jardín o en su habitación llena de juguetes caros y vacíos, se llenaban de pensamientos sobre la frivolidad de las vidas de los ricos, el lujo desmedido que percibía a través de las ventanas de sus coches. «Sofía, por favor, esta ropa de Clara tiene que estar perfecta para la cena de esta noche». «El señor Valderrama detesta las manchas», decía la jefa de servicio, una mujer fría y ambiciosa que temía a Daniel, su voz aguda y sin una pizca de empatía. Mi monólogo interno era un torbellino de contradicciones. Por un lado, me decía que su superficialidad era su mayor pobreza. Por otro, una parte de mí, esa parte humana y vulnerable, anhelaba su reconocimiento, su respeto. Me preguntaba si realmente sería tan invisible, tan insignificante. A veces, en esas noches solitarias, me invadía una duda punzante. ¿Y si ellos tenían razón? ¿Y si mi experiencia, mi empatía, eran solo una carga, un escape inútil de una realidad que me pedía una frialdad brutal? Pero cada cuento que leía a Clara, cada dibujo que hacía con ella, cada vez que lograba sacarle una sonrisa genuina, era un pequeño acto de rebelión. Era la reafirmación silenciosa de mi valía, de que había un tesoro oculto en mi mente, una capacidad de discernir las emociones de los niños, de analizar sus comportamientos, de reconocer la verdad en los pequeños detalles que otros pasaban por alto, una especie de intuición psicológica heredada de mi formación. Esta habilidad, mi agudeza mental, mi capacidad para la deducción y mi conocimiento profundo de la psicología infantil, había sido mi compañera silenciosa desde la infancia, pero nunca había sido monetizada de forma convencional por mi pobreza y mi posición. En mi mundo interior valía oro, en el de ellos no valía ni un céntimo. El antagonista de esta historia, Daniel Valderrama,
Era la personificación de la arrogancia, el clasismo y la crueldad más descarada, todo envuelto en una pátina de éxito y eficiencia. Joven, apuesto y educado en el extranjero, Daniel había heredado Valderrama Holdings, un imperio inmobiliario, y estaba obsesionado con expandirlo sin límites, lo que implicaba deshacerse de todo lo que consideraba un estorbo para sus proyectos, incluyendo empleados leales o áreas naturales que quería explotar. Su esposa, Lorena, era su reflejo, una mujer joven y ambiciosa, cuyo único propósito en la vida era mantener su estatus social y su imagen perfecta, y para ello no dudaba en pisotear a quien fuera necesario, especialmente a los que consideraba débiles o sin importancia. Su comportamiento era un eco constante de su superioridad percibida, un desprecio innato por cualquier cosa que no brillara con el mismo fulgor de su opulencia juvenil. Eran los jefes que nos miraban como si fuéramos números, no seres humanos. Un día, Daniel Valderrama entró en la habitación de Clara, donde yo estaba jugando con la niña, construyendo una torre de bloques. Llevaba un traje impecable y un aire de impaciencia. Me miró por encima del hombro, sus ojos gélidos. «Sofía», dijo, su voz resonando con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. «Mi hija no está aquí para jugar a las casitas. Necesita aprender a socializar con niños de su clase. Mañana irá a una fiesta en casa de los Thorne. Asegúrese de que esté impecable y, por favor, no la influencie con sus ideas de gente humilde». Su mirada, de arriba abajo, se detuvo en mis manos que sostenían un bloque, en mi ropa simple. Era un desprecio tan abierto que sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Sentí el calor subir por mi cuello. Mis manos se apretaban en puños invisibles. El dolor no era solo por la humillación, sino por la certeza de ser juzgada, de ser catalogada, sin siquiera una oportunidad de mostrar lo que valía. Mis ojos, traicioneros, se humedecieron, pero me esforcé por mantener la compostura, mi voz tranquila, mi sonrisa forzada. «Sí, señor. Estará lista». Aquella noche, el nudo en mi garganta era tan espeso que apenas pude cenar. La vergüenza me carcomía. ¿Era yo el problema? ¿Era mi origen una marca de vergüenza? La humedad de mis ojos no era de tristeza, sino de una rabia contenida, una frustración que amenazaba con desbordarse. Algún día, me prometí en el silencio de mi mente, algún día este hombre se arrodillará ante la verdad, y esa verdad no vendrá de sus fiestas, sino de lo más insignificante que él tocó, la voz de su propia hija. Otro día Daniel me encontró en la cocina, donde yo estaba preparando el almuerzo para Clara. Llevaba mis manos manchadas de harina. Lorena, su esposa, estaba a su lado, con su vestido impecable y su sonrisa de suficiencia. Daniel me miró con una ceja arqueada, su voz cargada de un tono de reproche. «Sofía», dijo, «me han informado que usted ha estado mimando demasiado a Clara. No quiero que se vuelva una niña consentida. Su función es cuidarla, no ser su amiga. Tiene sus padres para eso». Sus palabras, cargadas de una condescendencia apenas velada, eran un intento de minimizarme, de hacerme sentir pequeña e insignificante. Sentí el color abandonar mi rostro, el corazón me dio un vuelco. Me costaba respirar, sentir el aire frío de la cocina. Mi cuerpo temblaba ligeramente, una reacción involuntaria a la agresión sutil. Aquella tarde, al regresar a mi pequeño cuarto de servicio, la rabia se mezcló con una desesperación profunda.
Me sentía atrapada, invisible, relegada a la periferia de un mundo que se burlaba de mi existencia. No puedo seguir así, me dije en un monólogo febril, paseándome de un lado a otro de mi refugio. No puedo dejar que me sigan pisoteando. No puedo permitir que mi bondad, mi esencia, sea reducida a una función sin valor. Y no puedo permitir que Daniel y Lorena sigan creyendo que su dinero les da el derecho de pisotear a los demás, a los que, como yo, vivimos de nuestro trabajo honesto y con el corazón. Pensé en mi habilidad casi sobrenatural para observar, para capturar la verdad en los gestos, en las expresiones, en los pequeños detalles que otros pasaban por alto, en la intuición que tenía para detectar fallas, secretos, en los objetos más insignificantes y en la historia oculta de las palabras no dichas. Era una habilidad que ellos, con su desprecio por lo intangible, nunca podrían entender. Un tesoro oculto en un mundo que solo valoraba el oro y la apariencia. La idea de usar mi mirada, mi intuición, mi verdadera fortaleza para desvelar sus propias mentiras, para exponer la verdad detrás de sus fachadas perfectas, comenzó a tomar forma. Una chispa fría y calculadora en la oscuridad de mi desesperación. El punto de inflexión, la semilla del cambio, no vino de un gran evento, sino de un pequeño juguete parlante. Era una tarde tranquila en la habitación de Clara. La niña, con su mirada melancólica, jugaba con un nuevo juguete, un osito de peluche interactivo que sus padres le habían regalado. El oso tenía una función de grabación y repetición, que permitía a Clara grabar pequeños mensajes y luego escucharlos. La niña, en su soledad, había hecho del oso su confidente. «Osito», la escuché susurrar una tarde, su voz pequeña y triste. «Papá y mamá no me quieren. Solo les importa su dinero. Siempre me dicen que no les cuente a nadie mis secretos». Mi corazón se encogió. El osito repitió sus palabras con una voz robótica. Mi intuición, mi olfato para los problemas emocionales, se encendió. No era un simple juego, era un grito de ayuda. En mi monólogo interno, esa tarde, mientras Clara dormía y el oso repetía sus susurros, repasé cada detalle de la escena. ¿Por qué Clara le confía sus secretos al oso? ¿Por qué se siente tan sola? ¿Y qué son esos secretos que sus padres no quieren que cuente? La incredulidad inicial se mezcló con una oleada de emoción. Este no era un simple juguete, era un indicio. La intuición me susurraba que este oso tenía una historia que se había mantenido oculta. Los patrones de las palabras de Clara, la forma en que se aferraba al oso, todo gritaba negligencia, abuso emocional, secreto familiar. La chispa de la esperanza se encendió, no de la esperanza de una vida mejor por medios convencionales, sino de la esperanza de una venganza meticulosa y justa que, irónicamente, se transformaría en algo mucho más profundo. La protección de Clara. Sabía que Daniel y Lorena me consideraban una simple niñera, un cero a la izquierda. Pero yo tenía algo que ellos no, una mente que detectaba lo imperceptible, una intuición para la verdad, y ahora un juguete que era la llave a un secreto. Mi escepticismo inicial sobre cómo una simple niñera, sin acceso a la alta sociedad, podría siquiera acercarse a un magnate como Daniel Valderrama, se vio aplastado por la fuerza de mi nueva resolución. Si no podía ser vista, me convertiría en el oído que lo escuchaba todo.
Si no podía ser oída, me convertiría en la verdad que gritaría más fuerte que sus mentiras. La persistencia de esta señal, de este pequeño juguete parlante en mis manos, me impulsó a la acción. Mi mente, que antes solo se dedicaba a la supervivencia, ahora se volcó completamente en una nueva obsesión: el oso grabador, sus secretos y su conexión con Daniel Valderrama y su imperio. Sentía una mezcla de miedo, excitación y una furia controlada que me recorría las venas. La humillación se había transformado en un motor imparable. «Te arrepentirás, Daniel Valderrama», me prometí, mi voz interior resonando en el silencio de la habitación de Clara. «Te arrepentirás de haberme considerado invisible. Y a tu historia, te aseguro, la desvelaré, por el bienestar de tu hija. El proceso de mi transformación, mi querido oyente, y mi preparación meticulosa para desvelar no solo el contenido oculto del juguete grabador, sino también la sórdida verdad detrás de la fortuna y la fachada de la familia Valderrama, fue un laberinto de ingenio, perseverancia y una inquebrantable voluntad de acero. Mi pequeño cuarto de servicio, antes un santuario, se convirtió en mi centro de operaciones clandestino para el proyecto Justicia para Clara. Comencé mi investigación con el oso grabador como mi hilo de Ariadna. Pasaba horas escuchando las grabaciones de Clara, notando los matices de su voz, las pausas, los susurros. Mi agudeza psicológica, mi oído entrenado para los detalles emocionales, se aplicó ahora a los objetos. Con el paso de los días, descubrí que el osito no solo grababa las palabras de Clara, sino también el ambiente, los sonidos de fondo y, lo más crucial, las conversaciones que ocurrían cerca de él, incluso cuando Clara no estaba jugando. Mis manos temblaban de emoción al escuchar los fragmentos de conversaciones entre Daniel y Lorena. Dentro del oso, en una pequeña memoria, se escondían horas de grabaciones. Mi entrenamiento fue autodidacta y brutalmente enfocado en la audioforense básica y la psicología forense. Conseguí un viejo libro sobre grabación de audio, sobre detección de mentiras, sobre psicología infantil y abuso emocional. Pasaba noches enteras descifrando el significado de los silencios, de las inflexiones de voz, de los murmullos. Contacté con un joven estudiante de informática, Lucas, que trabajaba en una tienda de electrónica, con el pretexto de que necesitaba ayuda para reparar un viejo juguete de mi sobrina, y le pedí que me explicara cómo extraer el audio de la memoria interna del oso y cómo mejorar la calidad del sonido. Él, un joven brillante pero algo introvertido, se sorprendió de mi curiosidad y mi agudeza mental. Sentía la frustración de que el tiempo se me escapaba, que mi acceso a la información era limitado. «No es suficiente, Sofía», me decía mi voz interna. «No tienes recursos. No puedes competir con un magnate. Son los Valderrama. Te aplastarán». Pero entonces me recordaba la cara triste de Clara y una oleada de determinación me invadía. «Sí, puedo», susurraba. «Ellos tienen dinero, yo tengo mi mente, mi experiencia y la verdad, y unas grabaciones que no mienten». La recolección de pruebas era un trabajo de detective meticuloso. Sabía que los detalles eran cruciales. En las grabaciones del oso, encontré conversaciones de Daniel y Lorena discutiendo cómo desviar fondos de la empresa a cuentas en el extranjero, cómo manipular informes financieros, cómo chantajear a un socio menor que sabía demasiado sobre sus tratos ilegales, y lo más impactante,
¿Cómo planeaban culparme a mí del robo de un valioso collar de Puentosmiconina? Diamantes de la familia, para justificar mi despido y evitar que descubriera sus secretos. Lorena mencionaba que el collar estaba bien escondido y que lo sacaría en el momento justo para echarle la culpa a la niñera. Era una confesión desgarradora de su avaricia y su crueldad. Mi intuición me decía que el oso era la prueba final. Pero, ¿cómo usarlo contra un magnate tan poderoso? Mi investigación se volvió más arriesgada. Empecé a indagar sobre los viejos empleados de la familia Valderrama, los que habían sido despedidos en circunstancias extrañas, los que habían sido silenciados, los archivos de personal, los viejos registros de la empresa, las viejas noticias sobre robos menores en la mansión que nunca fueron resueltos. El polvo de los viejos documentos, el olor a humedad y a papel rancio, eran el telón de fondo de mis descubrimientos. Encontré una serie de denuncias de antiguos trabajadores sobre presiones y amenazas por parte de Daniel Valderrama, para que guardaran silencio sobre sus prácticas o para que firmen documentos falsos. Eran fragmentos de un rompecabezas, piezas de información que yo, con mi mente analítica y mi intuición para los patrones, podía unir. Recuerdo una noche, en el cuarto de servicio, el corazón acelerado. Mis manos temblaban mientras escuchaba una y otra vez las grabaciones, un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Esto era el hilo. La verdad. El riesgo era constante. Una vez, la jefa de servicio de la mansión, una mujer ambiciosa y leal a Lorena, me sorprendió en el cuarto de servicio con el oso grabador en mis manos. «Sofía», dijo su voz monótona, «¿qué hace con ese juguete? La niña lo ha estado buscando. Y, por cierto, ¿por qué está tan concentrada? No la he visto tan eficiente con la limpieza». Mi corazón dio un vuelco. Me quedé helada, pero mi ingenio fue más rápido. «Disculpe, señora», respondí con una voz que intentaba sonar casual. Estaba intentando arreglarlo. La niña se pone muy triste cuando no funciona. Y he estado organizando mis papeles para la limpieza del cuarto de Daniel. Para ser más eficiente. Ella me miró con desconfianza, pero mi calma la desarmó. Asegúrese de que la niña tenga su juguete y sea más eficiente con su trabajo, señorita. No queremos problemas. Gruñó y se alejó. Esa noche la desesperación me invadió. Me sentía tan cerca, pero también tan vulnerable. ¿Y si esto es demasiado? ¿Y si me descubren con las grabaciones? ¿Y si me acusan del robo antes de que pueda hacer algo? Todo este esfuerzo, ¿para qué? Pero la imagen de Clara, sus ojos tristes, me dio la fuerza para seguir. Number, no me rendiré. No puedo. Este juguete es la llave a una verdad, y esa verdad debe ser revelada por Clara, por mi dignidad, por todos los que han sido pisoteados por gente como Daniel y Lorena. Hubo al menos 3 contratiempos significativos. Una semana, Daniel despidió sin previo aviso a todos los empleados de más edad de la mansión. Una estrategia para reducir costos, lo que me dejó sin varios informantes discretos que me pasaban información. Sentí que el mundo se me caía encima. Mis fuentes se habían secado. Pasé días en mi cuarto, frustrada, intentando encontrar nuevas formas de acceder a la información de la mansión. La rabia me carcomía. Ahora sí que no hay solución, me decía una voz interna, la voz de la duda que la injusticia había sembrado.
Logré encontrar nuevos informantes, pero la experiencia me dejó con un miedo persistente a la ruina total. Otro retroceso ocurrió cuando Lucas, el joven informático, fue despedido de su trabajo y perdió su acceso a Internet. Sentí que se me paraba el corazón. Desesperada, pasé noches sin dormir, buscando nuevas formas de procesar el audio y de acceder a la información en línea. Logré conseguir acceso a una computadora en una biblioteca lejana, pero la experiencia me dejó un miedo persistente. El tercer desafío fue más emocional. La constante exposición a la crueldad de Daniel y Lorena hacia Clara, a sus burlas, a su desprecio por mi posición, comenzaba a mermar mi espíritu, a revivir los fantasmas de mi propia vulnerabilidad. Sentía una profunda tristeza, una sensación de soledad abrumadora. Sin embargo, cada vez encontré una solución ingeniosa. Para los informantes, contacté con exempleados que estaban resentidos con los Valderrama. Para Lucas, le ofrecí un pequeño pago semanal con mis propios ahorros para que pudiera usar un cibercafé. Mi ingenio y perseverancia, alimentados por la rabia y la determinación de desvelar la verdad y proteger a Clara, eran mis únicas armas en esta guerra desigual. Mi monólogo interno era constante. Estas grabaciones son más que sonidos, son un testamento de justicia. Debo revelarlas por Clara, por mi dignidad, por todos los que han sido pisoteados por gente como Daniel y Lorena. Cada pequeño avance, cada nueva pieza de evidencia, me daba una chispa de esperanza, una razón para seguir adelante. Mi primera aliada, mi querido oyente, fue la señora Teresa, la anciana cocinera de la mansión. Una mujer robusta, con las manos llenas de harina y un corazón tan grande como sus ollas, Teresa había trabajado para los Valderrama durante más de 30 años y había visto a Clara crecer en medio de la frialdad de sus padres. Ella me había observado discretamente, notando mi conexión con la niña y mi aguda observación de los detalles. Siempre me ofrecía una taza de té caliente o un trozo de pastel, y nuestros ojos se cruzaban con una silenciosa comprensión. Un día, mientras yo estaba en la cocina, intentando descifrar un fragmento de una conversación entre Daniel y Lorena que había grabado el oso, Teresa se me acercó con una mirada de preocupación. «Sofía», dijo su voz suave con un acento rural. «Ese muchacho Daniel y su mujer son más fríos que el hielo y están haciendo algo raro con el collar de diamantes de la señora Lorena. He oído que lo han movido de sitio y que andan nerviosos». Mi corazón dio un vuelco. Era una oportunidad inesperada, un soplo de aire fresco. Le conté con cautela mis sospechas sobre el collar y mi temor de que quisieran culparme. Ella me escuchó en silencio, sus ojos fijos en los míos. «Lo sabía», dijo finalmente. «Ese collar es muy valioso, y ellos harían cualquier cosa por dinero. Yo te ayudaré. Sé dónde lo guarda Lorena, y he visto cosas. Muchas cosas. La señora Teresa, una mujer de principios férreos y una profunda lealtad, había visto innumerables casos de manipulación y avaricia a lo largo de su carrera en la mansión. Ella no me lo dijo directamente, pero sentía que mi búsqueda tenía un propósito más allá de la seguridad. Su motivación no era el dinero, sino la verdad y la justicia para Clara y para mí. Se convirtió en mi informante silenciosa, mi espía en la mansión, pasándome pequeños detalles sobre los movimientos de Daniel y Lorena, sus horarios, sus hábitos negligentes,
las veces que se quedaban hasta tarde discutiendo en el estudio. Me reveló la ubicación secreta del collar de diamantes, un lugar insospechado en la habitación de Lorena, que Daniel creía seguro. Su confianza se forjó en esas largas tardes en la cocina, entre tazas de té y el constante goteo de la verdad. Ella no solo fue una guía, sino una figura materna que me infundió la confianza que tanto me faltaba. Una mujer que creyó en mi intuición y en la importancia de mi búsqueda. El diálogo con ella era escaso, pero cada palabra era un aliento, un pequeño empujón que me infundía esperanza y conocimiento vital. Ellos creyeron que lo habían ocultado todo, me dijo una tarde. Pero la verdad siempre deja un rastro, y a veces ese rastro es un susurro en una cocina. Mi segundo aliado, y quizás el más crucial por su alcance y su valentía, fue el joven estudiante de informática que me había ayudado con el oso grabador, Lucas. Lo conocí en la tienda de electrónica donde trabajaba, y su fascinación por los desafíos tecnológicos lo había unido a mi causa. Lucas era un hombre de unos 20 y tantos años, con el cabello despeinado y ojos cansados pero inteligentes. Un alma solitaria que creía firmemente en el poder de la tecnología para la justicia, pero que carecía de la motivación para aplicarlo. Me acerqué a él con una audacia que no sabía que poseía, después de que le ayudara con el oso. «Lucas», dije, mi voz un poco temblorosa, «tengo un problema aún mayor, sobre unas grabaciones y un posible fraude, y necesito tu ayuda con el análisis de audio». Lucas me miró, escéptico al principio, pero mi historia y el brillo de mis ojos al hablar de justicia lo atrajo. La mayoría de la gente que se le acercaba eran personas con problemas triviales, pero mis ojos debieron de tener una chispa, una profundidad. Le conté la historia del collar, de las sospechas de fraude, de la negligencia de Daniel y Lorena hacia Clara. No le mentí sobre mi situación, pero tampoco hice hincapié en mi modestia. Lucas, con su mente aguda y su fascinación por los desafíos tecnológicos, vio en mí una mente brillante, una perspectiva fresca y un misterio por resolver. Nuestras interacciones se convirtieron en sesiones de trabajo improvisadas en cafeterías discretas y en su pequeño apartamento, atestado de cables y pantallas. Lucas me dio un viejo portátil. Me enseñó a navegar por redes complejas, a analizar códigos de audio, a entender cómo funcionaban los sistemas de grabación y edición de sonido más avanzados. Su motivación no era el dinero ni la fama, sino la oportunidad de aplicar su talento y de ver la justicia triunfar. «Sofía», me dijo una tarde con su voz emocionada, «usted tiene una intuición increíble. Ha detectado una conspiración que nadie más habría visto. Esto es un fraude masivo. Están manipulando el sistema para desviar fondos, para simular robos, para cobrar seguros». Me introdujo a sus pocos contactos de confianza en el mundo de la ciberseguridad ética, a expertos que podían verificar mis análisis y las grabaciones antiguas. No me dio dinero, sino algo mucho más valioso: su experiencia, su credibilidad y la creencia inquebrantable en mi potencial para proteger la verdad y obtener justicia. Nuestras conversaciones se extendían por horas, revelando mi visión, mis estrategias y el plan para exponer no solo el fraude, sino la verdad detrás de la fortuna y la fachada de Daniel Valderrama. Él me veía no como una víctima, sino como una fuerza imparable. La confianza se forjó en su fe en mí
en la forma en que yo, una mujer sin nada, lograba comprender y articular complejidades tecnológicas que escapaban a muchos. Me sentía por primera vez no solo vista, sino valorada y parte de un equipo con un propósito real. A medida que mi investigación sobre el collar, el fraude y la negligencia familiar de Daniel Valderrama se profundizaba y mis alianzas con la señora Teresa y Lucas se fortalecían, la tensión en el ambiente de Daniel Valderrama y Lorena comenzó a crecer, aunque ellos no supieran la fuente de la presión. Las primeras señales fueron sutiles, casi imperceptibles para un ojo inexperto, pero no para mi mente entrenada en la observación y el análisis. Lucas comenzó a filtrar pequeñas, pero precisas, piezas de información anónimamente a blogs especializados en ciberseguridad y en foros de inversores, datos que había obtenido de las grabaciones del oso y que revelaban inconsistencias menores en los informes financieros de Valderrama Holdings y el supuesto aumento de pequeños robos internos en 1900. La mansión. Estas filtraciones, pequeñas al principio, comenzaron a generar un murmullo de incertidumbre entre algunos analistas financieros y accionistas. Daniel, en su burbuja de poder, atribuía estos rumores a la envidia o a chismes sin importancia, pero su sonrisa se tensaba un poco más en cada evento público. Lorena, su esposa, aunque más preocupada por su imagen, notaba la irritabilidad creciente de Daniel. Sin embargo, a medida que las filtraciones se hicieron más audaces y precisas, y Lucas comenzó a indagar con sus propios contactos en el ámbito de la ciberseguridad legal, Daniel y Lorena comenzaron a sentir la presión. Recuerdo una confrontación menor que observé desde la distancia en el comedor de la mansión. Daniel estaba en una acalorada discusión con su jefe de seguridad, un hombre corpulento y con una expresión tensa. Lo vi lanzarle una mirada de preocupación. «Rodrigo», dijo Daniel, su voz apenas un susurro, pero que mi oído agudo, entrenado para captar los matices de la emoción, logró captar. Estos fallos en las cuentas están creciendo. Hay rumores en Internet sobre un topo. ¿Crees que alguien está investigando algo sensible? ¿Algún empleado descontento? Rodrigo, con el rostro pálido, negó con la cabeza. Imposible, señor Valderrama. Todo eso está bajo control. Y la niñera la despedimos antes de que sospechara algo. Daniel gruñó, pero noté un ligero temblor en sus manos. Sentí un escalofrío de satisfacción. Mi plan estaba funcionando. En mi monólogo interno, analizaba la conversación, la tensión en los rostros, la desesperación que comenzaba a apoderarse de ellos. Era una prueba de que estaba en el camino correcto, que sus debilidades existían y que mi análisis era certero. El miedo se mezclaba con la euforia de la pequeña victoria. La segunda confrontación, esta vez más directa aunque no personal, fue cuando Daniel y Lorena se atrevieron a llamarme a mi pequeño cuarto de servicio. Su voz, antes autoritaria, ahora estaba teñida de una falsa preocupación y una ira apenas velada. «Sofía», dijo Daniel intentando mantener la compostura. «Hemos oído que usted está hablando sobre ciertas irregularidades en la mansión, sobre secretos familiares. Le ruego que se concentre en su vida privada. Hay líneas que no debe cruzar. Podría dañar su reputación y la de su familia. Usted no sabe con quién se está metiendo». Su tono era una advertencia, una amenaza disfrazada. Sentí la sangre helarse en mis venas. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. «Señor Valderrama»,
respondí, mi voz ahora más firme, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Solo me interesan los detalles, señor, y la verdad. Y creo que hay una verdad que usted y la señora Lorena no quieren que salga a la luz. Una verdad que su propia hija, Clara, grabó en su osito de peluche, por cierto. Un silencio tenso se instaló en la habitación. Lorena lanzó un jadeo ahogado. Luego, su voz se cortó de repente. Su paranoia era evidente. Su nerviosismo se notaba en la forma en que su respiración se aceleraba. Sabía que se sentía acorralado, que su imperio de apariencias estaba a punto de desmoronarse. Mi monólogo interno era una evaluación constante de riesgos. Demasiado rápido, demasiado obvio. Tengo que ser más sutil. La tensión es palpable, su desesperación creciente. Pronto tendrán que tomar una decisión drástica que los expondrá aún más. La cuenta regresiva había comenzado. La verdadera prueba, sin embargo, estaba a punto de llegar, de una manera que ni yo, ni Daniel, ni Lorena pudimos prever. El día del clímax, mi querido oyente, amaneció con un cielo plomizo y una llovizna fina que presagiaba la tormenta perfecta que estaba a punto de desatarse. Era la conferencia de prensa de Valderrama Holdings, un evento que Daniel Valderrama había organizado con gran pompa y circunstancia para anunciar una nueva y millonaria adquisición y para disipar los rumores malintencionados sobre la ética de su empresa. El lugar era el gran salón de eventos del hotel más exclusivo de la ciudad, un templo de cristal y mármol, con una atmósfera de falsa sofisticación y un eco de risas forzadas y conversaciones triviales. El ambiente era de expectación tensa, pero aún así, festiva. Daniel Valderrama, en el centro del salón, con su figura imponente y una sonrisa de suficiencia, irradiaba una falsa confianza. Sus ojos, ligeramente hinchados por el estrés de las últimas semanas. Lorena, su esposa, a su lado, con un vestido de alta costura y una expresión de grave profesionalidad. Y lo más importante, el collar de diamantes familiar, visible y brillante, colgado alrededor de su cuello. Yo, Sofía, estaba sentada en la última fila, vestida con un traje sencillo pero elegante, mi cabello recogido en un moño bajo, mi rostro sereno y profesional. Nadie me reconoció como la niñera humilde. Era una invitada más, una observadora anónima, pero mi corazón latía con la fuerza de 1000 tambores de guerra. La señora Teresa y Lucas estaban sentados en la primera fila, entre los periodistas y los inversores, sus miradas cruzándose con la mía, llenas de orgullo y una ansiedad apenas contenida. Daniel comenzó su discurso con una diatriba llena de promesas vacías y autoelogios, intentando desviar la atención de los recientes rumores sobre su compañía. Su voz era fuerte al principio, pero noté un ligero temblor en sus manos mientras sostenía el puntero láser. «Esta noche», proclamó, «anunciamos una nueva era para Valderrama Holdings, un futuro construido sobre la visión, la honestidad y la transparencia, siempre pensando en el progreso de esta ciudad y en el bienestar de nuestras familias. Un legado de integridad para las futuras generaciones». Al finalizar abrió el turno de preguntas para los medios. Varias manos se alzaron, pero fue Lucas, con una audacia calculada, quien fue el primero. «Señor Valderrama», comenzó Lucas, su voz clara y resonante, sin un ápice de nerviosismo. «Usted habla de integridad y transparencia. Pero,
¿Podría explicar, por favor, por qué su empresa ha desviado millones de dólares en los últimos años a una serie de empresas fachada en paraísos fiscales? ¿Y por qué usted y su esposa planearon el robo de un valioso collar de diamantes para culpar a su niñera y encubrir sus fraudes? La pregunta golpeó el salón como un trueno. Un silencio ensordecedor cayó sobre todos. Los murmullos comenzaron de inmediato, un murmullo creciente que se transformó en un zumbido ensordecedor. Daniel Valderrama se quedó petrificado. Su rostro palideció hasta volverse blanco como la cera. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, se abrieron desmesuradamente con una mezcla de shock e incredulidad. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de terror. Lorena, a su lado, lanzó un jadeo ahogado, llevándose una mano al collar. Sus labios temblaban. «Eso es una calumnia». «¡Una mentira!». «Drenia», gritó Daniel, su voz ahora un hilo agudo y desesperado. «No sé de qué habla este hombre. Seguridad, saquen a este hacker irresponsable». Pero Lucas no le dio tiempo. «Tengo las pruebas, señor Valderrama», dijo, su voz aún más firme, levantando un pequeño dispositivo de audio. En la gran pantalla detrás de Daniel, donde antes se mostraban los planos de sus lujosos proyectos, aparecieron de repente, una tras otra, diapositivas con tablas financieras detalladas, con nombres de empresas fantasmas, con fechas, montos, transferencias bancarias fraudulentas y, lo más devastador, una serie de grabaciones de audio. Eran las grabaciones del osito de peluche de Clara, amplificadas y purificadas por Lucas. En ellas se escuchaba a Daniel y Lorena, en horas de la madrugada, discutiendo sus planes de fraude, de cómo manipular el collar y de cómo culpar a Sofía. Las voces eran irrefutables. La señora Teresa, a un lado, asintió solemnemente, y los expertos financieros y los periodistas se miraban entre sí, con incredulidad y asco. El salón se convirtió en un caos. Los inversionistas se levantaron de sus sillas, algunos gritando, otros señalando a Daniel y a Lorena. Sus socios de la junta directiva, sentados detrás de él, se volvieron pálidos, sus ojos fijos en las proyecciones, sus expresiones de incredulidad y traición. Daniel, en el escenario, parecía un hombre poseído. Sudor frío le corría por la frente, su camisa se pegaba a su piel. Intentó apagar el proyector, pero Lucas, desde la mesa de control, se había asegurado de que no pudiera. Su voz se volvió un tartamudeo incoherente. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras intentaba culpar a Lorena. «Lorena, es un error. Ella lo hizo. Ella es la responsable de todo. El collar fue su idea». Lorena, con el rostro descompuesto, negó con la cabeza, incapaz de articular una palabra, sus ojos inyectados en sangre y llenos de terror. La ira de Daniel se descontroló. Comenzó a gritar insultos, a lanzar objetos. Su fachada de cío pulcro se había roto por completo, revelando la bestia que había debajo. «Maldita sea». «¿Quién te dio esto? ¿Quién eres tú, mujer? ¿Y ese maldito oso?». Fue en ese momento que la tensión alcanzó su punto álgido. Bajé del escenario, me acerqué al micrófono en el centro del salón, y con la mirada fija en Daniel, con una calma que lo desarmó por completo, pronuncié las palabras que lo destruirían. En mi mano, levanté el pequeño oso de peluche, el juguete de Clara. «Soy Sofía, señor Valderrama, la niñera que usted despidió por ser una ladrona».
la que usted consideró insignificante e invisible, la que cuidaba a su hija mientras usted tramaba su fraude, la que escuchó la verdad, porque el corazón de su hija y este pequeño juguete, señor Valderrama, no mienten. Y como testigo y como víctima de su crueldad, le digo, está acabado. Valderrama Holdings, a partir de hoy, operará con ética y transparencia, bajo una nueva dirección, sin rastro de su suciedad. Las palabras resonaron como un trueno. El cambio de poder fue instantáneo y brutal. Los miembros de la junta directiva, viendo la magnitud del fraude y mi innegable evidencia, se levantaron, no para apoyarle, sino para exigir su renuncia inmediata. En ese instante, la policía, que había sido alertada por Lucas con antelación, entró discretamente en el salón. «Señor Daniel Valderrama, señorita Lorena», dijo un oficial con voz firme, «quedan ustedes arrestados por cargos de fraude corporativo, malversación de fondos, conspiración y falsificación de pruebas». Daniel se quedó inmóvil, sus ojos vacíos, su boca abierta en un gesto de incredulidad. Su imperio y su vida se desmoronaron a sus pies. La humillación pública fue completa, definitiva. La caída de Daniel Valderrama y Lorena fue tan implacable y abrumadora como su arrogancia había sido inquebrantable. Tras la explosión en la conferencia de prensa, la prensa se abalanzó sobre el escándalo como buitres, devorando cada detalle. Los titulares gritaban: «El magnate de Valderrama Holdings cae por fraude. Su niñera expone la verdadera conspiración familiar con un juguete grabador. La voz de la inocencia, como un osito de peluche, desenmascaró el imperio de mentiras de los Valderrama». Sus nombres, antes sinónimo de éxito, lujo y poder, ahora eran sinónimo de avaricia, deshonestidad y una crueldad que conmovió a la sociedad por su impacto en su propia hija. Las ramificaciones legales fueron inmediatas y devastadoras. Las investigaciones federales se abrieron a una velocidad vertiginosa, desentrañando cada intrincado hilo de su red de engaños, revelando cómo la fortuna de Valderrama Holdings se había amasado a través de una cadena de fraudes, manipulaciones contables y el desvío de fondos a expensas de la empresa y sus accionistas. Los juicios fueron un circo mediático, con Daniel y Lorena, antes tan pulcros y elocuentes, ahora demacrados y pálidos, defendiéndose con tartamudeos y mentiras que se desmoronaban bajo el peso de las pruebas irrefutables que Sofía, con las grabaciones y su testimonio, y Lucas, con su pericia tecnológica, presentaban. Las escenas de su degradación eran brutales. Los vi en la televisión, sus trajes arrugados, sus ojos hundidos, siendo escoltados por guardias. Lo que había sido un hombre que exudaba confianza y poder, y una mujer que brillaba con superficialidad, ahora eran cascarones de sí mismos, sus cuerpos encorvados por la vergüenza y el miedo. Su fortuna se evaporó. Sus propiedades fueron confiscadas para cubrir las multas y restituir los fondos robados a la empresa y a los inversores. La mansión que había sido su fortaleza fue vendida en subasta pública por una fracción de su valor. El collar de diamantes, un símbolo de su avaricia, fue recuperado y donado a un museo para una exhibición educativa sobre la ética. Las redes de apoyo que Daniel y Lorena habían cultivado en la alta sociedad, basadas en la conveniencia y el interés, se desvanecieron como el humo. Sus amigos los negaron, sus socios los evitaron. Ellos, que habían vivido rodeados de aduladores, se encontraron solos en un frío pasillo de tribunal, sin nadie a quien recurrir. Finalmente,
Daniel Valderrama fue sentenciado a una larga pena de prisión por fraude corporativo, malversación de fondos y conspiración. Su nueva realidad era un contraste hiriente con su vida anterior. Una celda pequeña y fría en lugar de su suite de lujo. Un uniforme gris en lugar de sus trajes de diseñador. La pérdida total de su libertad y su capacidad de control. El hombre que se había creído por encima de todos, ahora era un número más en el sistema penitenciario. Lorena, aunque su pena fue menor por ser cómplice y no autora principal, perdió todo y fue internada en un centro de rehabilitación por problemas de salud mental derivados del estrés. Su desesperación era tan palpable que se podía casi tocar. Su rostro, antes tan perfecto, ahora estaba cubierto de lágrimas y remordimiento. Un día, la vi trabajando como florista en un pequeño puesto de mercado. Su cabello descuidado, sus manos, antes inmaculadas, ahora manchadas por la tierra y el trabajo duro. Sus ojos, antes arrogantes, ahora miraban al suelo, esquivando cualquier contacto visual. La justicia a veces tarda, pero no olvida. El triunfo resplandeciente de Sofía no fue un ascenso meteórico a la riqueza material, sino una profunda sanación del alma y la realización de un sueño que nunca creyó posible. Un triunfo de la dignidad sobre el desprecio y de la verdad sobre la mentira. Tras la caída de Daniel Valderrama y Lorena y la reestructuración de Valderrama Holdings bajo una nueva dirección ética, Sofía, con el apoyo incondicional de la señora Teresa y Lucas, fue reconocida como la heroína que había desenterrado la verdad y expuesto la corrupción. Su historia se convirtió en un símbolo de la justicia y la integridad, un faro de esperanza para los desfavorecidos. Sofía, la niñera humilde, ahora era una figura respetada y admirada en todo el país. Su nombre sinónimo de valentía, perspicacia y una sabiduría inestimable. Mi nuevo estatus profesional no fue el de una magnate corporativa, sino el de una consultora en psicología infantil forense y una defensora de los derechos de los niños. Abrí mi propio centro de psicología, pequeño y acogedor, donde el aroma a libros viejos y el silencio del análisis profundo contaban historias, no solo de valor, sino de verdad y justicia. Mi habilidad, antes oculta y despreciada, era ahora mi profesión, y era solicitada por jueces, abogados y familias que querían comprender el impacto del entorno en la salud emocional de los niños y que valoraban la autenticidad por encima de la apariencia. La señora Teresa, la cocinera, se convirtió en mi jefa de operaciones en el centro. Su sabiduría y su bondad invaluable. Lucas, el joven programador, se unió a mi equipo y juntos creamos la Fundación La Voz de la Inocencia, una organización sin fines de lucro dedicada a proteger a los niños de la negligencia y el abuso emocional y a proporcionar apoyo psicológico y legal gratuito, asegurándonos de que ningún niño más tuviera que sufrir en silencio. Mi propia vida, antes marcada por el dolor y la precariedad, ahora estaba llena de propósito y plenitud. Me compré una casa pequeña, con un jardín lleno de flores y juegos para niños, mi santuario personal, donde la risa de Clara, ahora mi hija del alma, me recordaba la vida que florecía. Los reencuentros fueron los capítulos más conmovedores de mi nuevo comienzo. Un día, mientras daba una conferencia sobre el impacto del abuso emocional en los niños en una universidad, un hombre se acercó a mí al finalizar, su rostro pálido y sus ojos llenos de vergüenza.
Era Daniel Valderrama, liberado de prisión, demacrado y con el peso de sus crímenes en su espalda. «Sofía», dijo, su voz apenas un susurro. «Lamento todo el daño que te causé a ti y a mi hija. Tú siempre tuviste razón». Mi respuesta fue una sonrisa sincera y una invitación a colaborar con la fundación, ofreciéndole una oportunidad de redención, si estaba dispuesto a trabajar honestamente para reparar el daño que había hecho. Se convirtió en un voluntario anónimo en el centro de niños, dedicando su vida a ayudar a otros, encontrando una humilde paz. También me encontré con Lorena en su puesto de flores en el mercado. Ella me reconoció. Sus ojos se abrieron de par en par y se disculpó con profunda vergüenza. Le ofrecí una pequeña inversión para que pudiera expandir su negocio, donde pudiera trabajar con dignidad y honestidad. Se convirtió en una de mis amigas más cercanas y en una ferviente defensora de mi trabajo en la fundación. La paz interior que sentía era inmensa, una sensación de plenitud que el dinero por sí solo nunca podría haber comprado. La historia de Sofía, mi querido oyente, resuena como una sinfonía de esperanza que se eleva por encima del estruendo de la injusticia. Es un testimonio innegable de que la verdadera dignidad de un ser humano no puede ser erosionada por el desprecio ni por la acusación falsa, y que el valor de una vida se mide por la profundidad de su integridad y la resiliencia de su espíritu. Nos enseña que las apariencias son un velo engañoso que oculta la esencia de las personas, y que aquellos que parecen invisibles pueden poseer la visión y la fuerza para desenterrar verdades, para desmantelar imperios construidos sobre la avaricia y la crueldad. Sofía, con su mente brillante y su corazón compasivo, nos recuerda que la perseverancia en la búsqueda de la verdad y la integridad son las armas más poderosas contra la oscuridad. Su legado no es solo el de una psicóloga que restauró la ética en las familias, sino el de una filántropa que creó un camino de esperanza para los niños vulnerables, transformando su propia experiencia en un faro de oportunidades para otros. La profunda vindicación moral de esta historia radica en la justicia poética que elevó a la humilde Sofía a un sitial de honor y reconocimiento, mientras que la soberbia de Daniel Valderrama y Lorena los arrastró a la miseria que ellos mismos habían infligido a otros. Pero como Alejandro, el narrador sin filtro, te digo que la lección más sublime no es la caída del arrogante, sino la compasión del victorioso y la posibilidad de redención para el arrepentido. La elección de Sofía de ofrecer una oportunidad a quienes la habían pisoteado, de construir en lugar de destruir, de perdonar sin olvidar, es lo que eleva esta narrativa más allá de la simple venganza, transformándola en un mensaje imperecedero de redención y esperanza. Nos deja con la creencia inquebrantable de que el verdadero valor de las personas reside en su capacidad de amar, de construir y de encontrar la luz, incluso en la más profunda oscuridad, dejando al oyente con la certeza de que, al final, la justicia no es solo un acto de retribución, sino un camino hacia la sanación y un futuro más brillante, no solo para unos pocos, sino para la humanidad entera. Y el osito de peluche, ahora una pieza central en la fundación de Sofía, es el testimonio vivo de que la verdad siempre, siempre encuentra su camino para brillar.